Se podría medir por los indicadores tales como el trabajo, el total de entradas económicas y de los bienes, de la educación, formación, la salud o la vivienda. La marginalidad es un fenómeno socialmente visible y consiste en una deportación, muchas veces voluntaria, del individuo, de su lugar y de su rol social en la periferia de la normalidad, pero aún estando dentro de ella. En ellas hay intervenciones exteriores de grupos familiares o de amistades que ayudan a hacer frente a dificultades económicas de vivienda, de educación y de salud. La exclusión es una noción que ha sido propuesta por Secretán en 1959. Los pobres son de nuestro mundo sin estar en él. Esta exclusión tiene tres sentidos: aquella de hándicap físico o mental, aquel de la inadaptación y aquel de la deprivación o incapacidad de mantenerse en el modo de vida dominante de una sociedad. Técnicamente, el excluido está fuera de la sociedad. No posee ninguna entrada regular de grupo familiar o de amigos estables. Inclusive, en algunos casos, no tiene domicilio fijo. La pregunta es obligatoria: ¿de qué forma se desarrollan estas desigualdades? Generalmente la respuesta es una: no existe. No existe un equilibrio entre lo social y lo económico. Esa falta de equilibrio se debe en la mayor parte de los casos a que los cambios súbitos que ha experimentado la sociedad actual bajo los nuevos esquemas económicos son superficiales. Y sobre todo tengo que insistir, al parecer los cambios económicos y educacionales de una gran cantidad de países, sobre todo latinoamericanos, que van hacia la deplorización del sector económico y del sector educativo, empeñándose cada día en trasladar modelos consolidados en el fracaso y de los cuales se sabe sufrieron la más honda depresión de su momento en tiempos de paz. Los síntomas de esas desigualdades se evidencian en las mediocres condiciones de vida que los niños, en nuestro caso venezolanos, han tenido que integrarse al sistema escolar. De allí se deriva una educación también mediocre y de deserción como resultado de una falta de trabajo o existencia de pocas fuentes de trabajo, pero en muy duras condiciones. Débiles entradas económicas, aun cuando se señala un salario mínimo que se mantiene por debajo de una realidad económica como consecuencia de lo anterior. Hay poco consumo de bienes y servicios útiles, existe una fuerte mortalidad, maternidad fuera de matrimonio y familias numerosas. Inexistencia de viviendas o poca existencia, pero insalubre. Obviamente que no existe diversión, entre otros síntomas. O habría que redefinir lo que es la diversión. Lo más sorprendente de todo lo que he venido escarciando es que en todos los casos, en países ricos o en países pobres, se ha producido una economía llamada paralela, que describiré como engranaje de la economía. Mientras que en los países ricos existe una miseria relativa, en los países pobres existe una miseria absoluta. Las entradas económicas se obtienen en los países ricos como un complemento, mientras que en los países pobres como de base. En ambos casos existen obstáculos burocráticos, pero en el de los países ricos, además fiscales, y en los países pobres, socioculturales. Por lo tanto, la vía legal no existe, ocasionando para los países ricos el crecimiento de problemas fiscales y, en el caso de los países pobres, problemas sociales. Lo más interesante es que las entradas económicas de los países ricos apuntan hacia un mejoramiento de las condiciones de vida, pero los países pobres por un crecimiento de los problemas sociales, tendiendo a sobrevivir y en ambos casos a la creación de una vía informal que sustituye la legal. ¿Cómo prevenir esta ignorancia? La respuesta me lleva a pensar en la responsabilidad académica, en la responsabilidad social, en la responsabilidad política, en ese orden específicamente. Por lo tanto, me concentraré en decir que la práctica de la lectura deberá hacerse de manera regular para que cada sujeto pueda comprender según su experiencia y su conocimiento lo que lee. Sabido es que aquellos niños que no dominan desde la edad escolar los mecanismos de la lectura acumulan desde el primer año problemas en la mayoría de las materias escolares.
Entonces, para mejorar las condiciones de vida desde todos los puntos de vista, no necesitamos alfabetizar, puesto que el término se ha convertido de manera ambigua en político y en tratamiento para adultos. Enfrentemos entonces una problemática bien compleja, que se debate entre la persona analfabeta y el iletrado. La analfabeta es aquella persona que jamás aprendió a leer y escribir, o que si lo han hecho de alguna manera, es como si nunca lo hubieran adquirido. Los iletrados, por el contrario, han aprendido a leer y escribir, pero no han podido integrar a su vida estos aprendizajes. ¿Cuál es el fenómeno que se manifiesta e insistentemente se produce en nuestro país? Yo diría que ambos, el iletrismo y el analfabetismo. Y ambos problemas competen a la educación. Me refiero específicamente a la educación porque estamos hablando de ello. Competen también a la política, competen a la economía, a la historia, en fin, hasta la geografía. Ustedes quieren verlo así. En este caso, debo acentuar lo relacionado con el analfabetismo, quien siempre ha estado vinculado a la cuestión religiosa y ahora a lo político. Un ejemplo, pues cuando las cosas comienzan a cambiar en el siglo XV, durante la Reforma, se necesitaba que la población integrara a sus hábitos diarios la lectura. Así, la alfabetización se convertiría en una necesidad y en una obligación para ganar la vida eterna. De esa manera, se fue incorporando la alfabetización a la idea de progreso en las comunidades. Todos saben leer, todos pueden leer la Biblia y asistir al rito religioso. Luego nos enteramos de que los obreros y los artesanos alfabetizados se encontraban más motivados al trabajo. A partir de la Revolución Francesa, y específicamente en el artículo 11 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, emitido el 5/5 de 1785, se reconoce que cada francés tiene el derecho a expresar sus opiniones y de compartirlas con otros ciudadanos por medio de escritos que a partir de ese momento se repartirán en todas las capas sociales. Con la aparición de esta ley, aparece también el medio impreso, en el cual se podría expresar las ideas, pero para ello se debería saber leer y escribir. Cosa bien interesante, porque se empezó a pensar que era a la educación a quien le correspondía establecer una igualdad de hechos entre los ciudadanos. Así se convierte entonces a la educación, y específicamente el proceso alfabetizador, como un deber del Estado. Todavía hoy es un deber del Estado, pero ¿con qué finalidad? Ya no podemos hablar solo de la evangelizadora, tampoco de la mera transmisión de conocimientos y mucho menos de la ideologización. Estamos ante la presencia de un fenómeno integral, novedoso, que amerita estrategias también novedosas, que amerita respuestas coherentes con el tiempo y con las necesidades ciudadanas. No está bien emplear la educación para evangelizar solamente, tampoco para ideologizar. Eso implica inclinar la balanza hacia uno de los lados. Y vista así, me parece que hemos tomado la educación con características de propaganda y de publicidad. Con la educación no cuentan las campañas. La educación es una cruzada de largo plazo. En esa confusión, entre otras, ha estado nuestro error. Sin embargo, es el momento y la hora de corregir. Todavía no es demasiado tarde. Coincidencialmente, el doctor Gabriel Lugas, pues no nos habíamos comunicado, pero creo que tenemos algunos puntos en común, y que este documento, aun cuando se transformó para los efectos de esta conferencia, llega a las mismas conclusiones con las investigaciones que se han realizado en la red, y que recoja un libro que denomino Biopedagogía del Amor, que es el resultado de unos 10, 9 años tal vez de investigación. La ignorancia, la falta de lectura, el ejercicio de la escritura y sobre todo la falta del amor en nuestras familias y en nosotros mismos nos está acabando. Gracias por esta invitación.